Sí, yo creo ahí, Francisco, lo que le ocurre al pueblo judío es que, creo que alguna vez te escuché diciendo esto, y es que somos la base de la ética, de la moral, entonces no podemos creer o concebir la idea de que nuestros propios gobernantes no sean éticos. O sea, Esa es la, nosotros no podemos. esa es la dificultad fundamental. Los judíos están conscientes de que ellos son un movimiento fundamentalmente ético, como hemos platicado aquí cuando hablamos de Gilel, ¿te acuerdas? Cuando hablamos de Gilel el Viejo, aquí tenemos el artículo sobre Gilel el Viejo, también se los muestro a nuestros escuchas, si no lo han visto. Publicamos hace poquito un artículo que está acá y también hicimos un podcast sobre el rabino Gilel el Viejo, que es el origen de toda la ética rabínica, porque el argumento de Gilel el Viejo fue que toda ¿cómo la llamaríamos? Toda la gramática, la lógica de la ética y el razonamiento legal judío se desprende del mandamiento Levítico 19:18 que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Entonces, amar al prójimo es la base misma de toda la civilización judía. Nosotros los occidentales lo aprendimos de los judíos. Mucha gente cree que lo aprendimos de Jesús. Bueno, pues si aceptamos ese argumento, lo aprendimos de los judíos, porque Jesús era judío. Pero de hecho, antes de Jesús lo dijo Gilel el Viejo. Gilel el Viejo es el origen de toda la jurisprudencia judía y es una figura anterior a Jesús. Él es del siglo I antes de Jesús. Entonces, pero aunque se lo quisieras adjudicar a Jesús, de todas maneras lo aprendimos de los judíos, ¿no? Entonces, como la ética es, digamos, la ética es el centro de la cultura judía, como tú bien dices, tienes toda la razón, los judíos se quieren imaginar que sus líderes también van a ser éticos y que por lo tanto no podrían traicionarlos, les parece imposible, pero eso es simplemente es una forma de inocencia, es no querer entender lo que es el poder, es no querer entender que la gente siempre es corrompible y el poder corrompe, y la gente que acaba con el poder es gente ambiciosa que está dispuesta a corromperse para subir. Y a esa gente, los enemigos del pueblo judío, y te voy a decir otra cosa, no es como que no hayamos visto esto en la historia del pueblo judío, lo hemos visto una y otra vez. Lo que pasa es que los gobernantes de los judíos obviamente no educan a los judíos en esta comprensión de su propia historia, porque no les conviene. Entonces, cuando es la fiesta de Hanukkah, todo el énfasis está sobre el milagro de las velitas de la menorá de Hanukkah, que tenían aceite para un día y duró 8 días, y wow, qué cosa más impresionante, y todo el mundo, eso es lo que, la atención de todos está en ese milagro, que es una tontería. Estar hablando de ese milagro, aunque hubiera sucedido, es una tontería. El evento histórico que se está recordando en Hanukkah es un genocidio. Es el genocidio de los greco-macedonios, del imperio Seleucida, contra los judíos en Jerusalén y zonas aledañas. Y los libros de los macabeos, que son los que ordenan la fiesta de Hanukkah y los que narran lo que sucedió en este genocidio, explican que el genocidio fue una política de los gobernantes judíos de esa época. Ellos son los que se aliaron con los greco-macedonios y los llamaron para que hicieran ese genocidio. Todo eso está explicado en los libros de los macabeos. Entonces, no es como que esto no ha pasado. Esto ha pasado una y otra vez. Volvió a suceder en el contexto de la ocupación romana. Los romanos corrompieron el liderazgo del templo en Jerusalén, y de ahí en adelante ellos ponían y quitaban al sumo sacerdote del templo, los romanos, y la policía del templo se encargaba de reprimir a los judíos, de mantenerlos controlados para beneficio de Roma.
toda la clase aristocrática terrateniente del pueblo judío, prácticamente, porque los que no los mataron los romanos. Entonces, la clase terrateniente aristocrática, aliada con el sacerdocio del templo, se volvieron colaboradores romanos. Y los romanos hicieron otro genocidio. ¿Okay? Entonces, no es como que esto no haya sucedido, y siguió sucediendo en la Edad Media, y hubo traiciones muy importantes durante el Holocausto, también, y de judíos que no estaban en peligro, ¿no? Entonces, esto es recurrente, y es necesario verlo para que los judíos se puedan defender, y para que los que somos amigos de los judíos podamos más efectivamente cooperar con ellos para defender al pueblo judío y al Estado de Israel de esta bola de traidores que en cada generación se alían con los enemigos de los judíos para destruirlos. Entonces, ahora más que nunca, en mi opinión, necesitamos a los sionistas cristianos, porque los sionistas cristianos, y yo sé que digamos, la fracción más grande de mi público son sionistas cristianos. Por eso me dirijo a ellos ahorita, porque a ellos no les cuesta trabajo ver esta traición. Ellos la ven como ellos no son judíos, ellos la ven muy claramente. Además, los sionistas cristianos que me están escuchando ahorita están en Hispanoamérica, y los hispanoamericanos, todos sabemos que las clases gobernantes son traidoras. Todas las clases gobernantes latinoamericanas son traidoras, nos han hecho pomada década tras década tras década, ¿no? Entonces, a nosotros no nos cuesta ningún trabajo, a los latinoamericanos. Si tú le dices a un mexicano, no, ¿cómo tus gobernantes mexicanos? Claro que no te van a traicionar porque son mexicanos como tú. Imagínate la carcajada que no va a soltar el mexicano que escuche eso, el argentino que escuche eso, el brasileño que escuche eso, el colombiano, el nicaragüense, el venezolano, ¿no? El cubano. Obviamente, nosotros los latinoamericanos entendemos que el poder corrompe, lo vemos todos los días. Solamente los judíos son así de inocentes. Entonces, necesitamos de los sionistas cristianos que hablen con sus amigos judíos, que hagan trabajo en redes para explicar este asunto de la traición, porque los judíos están en un muy grave peligro ahorita, muy grave peligro. Y estamos a 5 minutos de que se repita Shoah. Entonces, ahora más que nunca necesitamos del apoyo de los sionistas cristianos, de los noágidas como yo, que no somos cristianos, pero que amamos el judaísmo y lo consideramos la verdadera religión, y amamos al pueblo judío, y queremos que no solo que sobreviva, sino que florezca, porque el futuro de Occidente requiere el florecimiento del pueblo judío. Lo hemos visto en toda la historia de Occidente.